Buenos días. Bueno, amores, entonces esta semana nos encontramos en la clase de sociales. Vamos a trabajar los periodos de la historia de Colombia. La historia de Colombia se ha dividido en 5 periodos. Entonces vamos a conocer esos 5 periodos, en qué consisten, qué pasó en ellos, qué ocurrió en cada uno de estos periodos de nuestra historia. Bueno, entonces primero vamos a hacer como un recorderis de qué es la historia. Nos dice que la historia hace referencia a una gran cantidad de acontecimientos vividos por los seres humanos en diferentes épocas, en diferentes puntos del planeta. El estudio de la historia de los pueblos es tan amplio que ha sido necesario dividirla en grandes momentos a partir de acontecimientos significativos de cada sociedad, como por ejemplo la invención de la escritura, la aparición de la agricultura, el fin de una guerra o un importante invento científico. La historia de los pueblos se divide en edades, periodos o épocas. Entonces recordemos que quienes estudian la historia son los historiadores, que cada uno de los lugares, los rincones de este planeta tienen una historia, que todo lo que ocurrió en el pasado lo llamamos historia porque son hechos que ya ocurrieron. Como son tantos los hechos históricos, como son tantas las situaciones que ocurrieron en el pasado, pues se han dividido por etapas, por periodos o por épocas o edades, porque pues la historia es bastante compleja y bastante extensa. Nosotros habíamos visto ya las edades de la prehistoria, lo que es antes de la historia, y ahora vamos con lo que es la historia como tal y la historia de nuestro país, que nuestro país tiene una historia bastante interesante, bastante importante, y es realmente importante, perdón la redundancia, que la conozcamos, cómo ocurrieron los hechos, qué pasó, por qué estos hechos ocurrieron así. Bueno, entonces vamos a empezar a conocer cada uno de estos periodos. Entonces, encontramos 5 periodos, que fueron los 5 periodos en los cuales se dividió la historia de nuestro país. Está el periodo indígena, que es el primer periodo, o sea, que fue el periodo con el que inició nuestra historia. Viene el periodo de conquista, el periodo colonial, el periodo de independencia y por último el periodo republicano, que es el periodo en el cual nos encontramos, que es el último periodo de la historia de nuestro país. Entonces vamos a iniciar con el periodo indígena. Nos dice que el periodo indígena pertenece a la época en la cual Colombia estaba habitada por diversas tribus que eran gobernadas por caciques. Ellos se dedicaban a la agricultura, la caza y la pesca. Resulta que los primeros pobladores de nuestro país fueron indígenas, fueron grupos indígenas. Ellos se dividían en diferentes etnias o diferentes grupos a nivel nacional, por decirlo así, en el país. Ellos estaban distribuidos en muchos lugares del país. Ellos allí practicaban lo que era la agricultura. Ellos vivían de la agricultura, ellos mismos creaban, hacían sus alimentos. La caza, ya sabemos que la caza es cuando ellos iban en busca de animales que pudieran comer, y la pesca, pues iban a los ríos y buscaban los pececitos para ellos alimentarse. Ellos mismos en esa época creaban sus viviendas, creaban su vestuario, los vestuarios los creaban con la piel de los animales. Entonces en esa época indígena ellos adoraban a sus dioses, tenían personas que los gobernaban, como bien lo dice ahí, eran los caciques eran quienes gobernaban. Un ejemplo, como en nuestra actualidad a nosotros nos gobierna un presidente, un alcalde, un gobernador. En la época de ellos le llamaban caciques, que ellos eran quienes tomaban las decisiones de esa tribu, o ellos eran los que mandaban, por decirlo así, en esa tribu indígena. Viene el siguiente periodo, que es el periodo de la conquista. En este periodo de la conquista nos dice que ocurrió después del 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió América. Durante este periodo los españoles llegaron a nuestro país, impusieron sus reglas y esclavizaron a los indígenas. Recordemos que en 1492 llegó el señor Cristóbal Colón, llegó en 3 embarcaciones. Nos vamos a acordar cómo se llaman esas 3 embarcaciones: la Pinta, la Niña y la Santa María. Este señor Cristóbal Colón llegó en esas 3 embarcaciones. Él llegó aquí a nuestras tierras
sin saber que había llegado a descubrir un nuevo continente. El Señor salió en un viaje buscando las Indias y resulta que el Señor se desvió de camino y llegó aquí a nuestro territorio. Él no sabía que esto era un nuevo continente que él estaba descubriendo. Cuando llegó se encontraron con estos grupos y estas tribus indígenas, las cuales ellos llegaron a esclavizarlos, a maltratarlos, porque nuestros indígenas fueron maltratados y esclavizados por los conquistadores españoles. Este evento ocurrió el 12 de octubre de 1492, que fue la primera vez que llegaron los españoles, luego de hacer muchos viajes, porque ellos iban y regresaban aquí a nuestro territorio, iban a España y regresaban aquí. Ellos encontraron sus indígenas. ¿Qué hicieron ellos? Empezar a cambiar su religión, a cambiar su forma de pensar. Llegaron a imponer las normas y a imponer un régimen como se vivía en España en esa época. El señor Cristóbal Colón creó ejércitos para que se apoderaran y se quedaran aquí en nuestro territorio. Bueno, ahora viene el periodo colonial. Ese periodo colonial pues viene desde 1492 y aquí nos dice que ya está comprendido entre 1550 y 1810, cuando se hizo el proceso de independencia. Entonces nos dice que este periodo los españoles administraron el territorio americano y organizaron la economía apoyados en el trabajo de los indígenas y los esclavos. ¿Qué hicieron los españoles? Los españoles se adueñaron de nuestras tierras, los españoles se apropiaron de nuestros indígenas, se adueñaron de ellos, los pusieron como esclavos. Es decir, que ellos eran dueños de todo lo que es nuestro territorio. Cuando ellos llegaron aquí, encontraron muchas riquezas, oro, que era lo más preciado de los indígenas, y ellos lo que hicieron fue venir a saquear, a robar ese oro que era nuestro, que era de nuestros indígenas. Estos señores españoles se adueñaron de nuestro territorio, ellos vinieron y crearon sus propios gobiernos, ellos eran organizados aquí, adueñándose de nuestras cosas. Es decir que los indígenas y los criollos en esa época, pues ellos eran mandados y tenían que cumplir órdenes al gobierno español. Bueno, ahora vamos con el periodo de la independencia. Este periodo en el cual el pueblo proclamó su libertad de España, este periodo inició el 20 de julio de 1810 con la proclamación de la independencia y finalizó el 7 de agosto de 1819 con la batalla de Boyacá, cuando Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander vencieron al ejército español y lograron su expulsión. Resulta que en este proceso de independencia, tribus, grupos de ciudadanos de aquí de Colombia, de Venezuela, de muchos países de aquí de Sudamérica se reunieron para rebelarse contra el gobierno español, porque realmente no estaban de acuerdo con las políticas de ese gobierno porque los tenían oprimidos. Es decir que los criollos tenían que cumplir a cabalidad lo que los españoles dijeran o lo que ellos quisieran. Entonces tomaron la decisión de rebelarse contra el gobierno español. Eso ocurrió el 20 de julio de 1810. No sé si ustedes, niños, se acuerdan cuando hablamos del florero de Llorente, que se pelearon en la Plaza de Bolívar, y eso fue lo que desató todo el proceso de independencia. Ya 9 años después vino la batalla de Boyacá, que fue cuando se enfrentaron los grupos en el puente de Boyacá, que queda sobre el río Teatinos. Allá fue donde se enfrentaron y pues ganaron una guerra que ya vino y aconteció con la independencia, es decir, que nos independizamos de España, ya no teníamos que ver nada con el gobierno español. Luego viene el periodo republicano. Nos dice que en esta etapa se inicia después de la independencia de España y llega hasta hoy. Durante el periodo republicano se creó la bandera, el himno nacional, y nuestro país recibió el nombre de Colombia. Colombia tuvo muchos nombres durante el periodo de independencia, durante el periodo de liberación de España. Colombia tuvo muchos nombres: la Gran Colombia, la Nueva Granada, la Gran Colombia de Estados Unidos.
Y finalmente pues quedamos con el nombre de Colombia. Ahí entonces ya se instituyó el himno nacional. Recordemos que el himno nacional fue escrita por el señor Rafael Núñez y la música por Orestes Indici. Ya fue creada su bandera, ya creamos una identidad, es decir, que ya fuimos liberados de España y quedamos nosotros perteneciendo a una república independiente, o sea que ya no hacíamos parte de España, sino que éramos independientes. ¿Listo? Entonces esos son los 5 periodos que acompañan la historia de nuestro país: el periodo indígena, el periodo de conquista, el periodo colonial, el periodo de independencia y el periodo republicano. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver, por favor, qué es la actividad que vamos a realizar. Entonces viene la guía de trabajo, los periodos de la historia, vamos a copiar qué es los periodos, dibujamos este fragmento para que reconozcamos qué ocurrió en cada periodo. Luego viene la actividad. En la actividad vamos a observar estas imágenes, que fue con las que ahorita les hice la explicación. Vamos a observar imagen por imagen, vamos a leer y comprender lo que ya les expliqué. Y luego de eso me van a hacer un friso, perdón, me devuelvo. Vamos a observar entonces cada uno de los periodos. Con cada uno de estos periodos ustedes me van a elaborar o me van a diseñar un mapa conceptual. Entonces vamos a crear el mapa conceptual y en este mapa conceptual me van a explicar paso por paso qué es el periodo indígena, qué es el periodo de conquista, qué es el periodo colonial, el periodo de independencia y el periodo republicano. Entonces vamos a explicar en ese mapa conceptual qué es cada cosa. Luego vamos a elaborar un friso con cada uno de los periodos de la historia de Colombia, y lo vamos a acompañar con dibujitos. En el tercer punto me van a hacer una exposición explicando los sucesos ocurridos en cada periodo de la historia de Colombia. Entonces ahí este friso que acabaron de hacer en el segundo punto lo vamos a utilizar aquí para hacer la exposición, para que ustedes me expliquen qué pasó en cada uno de los periodos de la historia. Y por último vamos a inventarnos un crucigrama con estos periodos. Entonces vamos a hacer preguntitas. Entonces, ¿cuál fue el periodo en donde Cristóbal Colón llegó a América? Entonces nos vamos a imaginar y recordamos que fue el periodo indígena. ¿Listo? Entonces, como les he venido diciendo, nos vamos a encontrar en Zoom en los horarios que les estipule. Por favor, vemos los videos, observamos las explicaciones y si tenemos alguna duda, cuando nos conectemos en Zoom, se las